Así era la vida de Catalina Howard, año 1542. Antes de la ejecución, fue peor que la muerte. Tenía 19 años, era reina de Inglaterra, y la noche antes de morir hizo algo que los guardias de la Torre de Londres jamás pudieron explicar. Pidió que llevaran hasta su celda el tajo del verdugo, el mismo madero manchado de sangre vieja, donde al amanecer le cortaran la cabeza. Y cuando se quedó sola, con una sola vela ardiendo en un rincón, hizo algo que te voy a contar al final de este video. Algo que fue mucho peor que la propia muerte. Esta es la historia real de Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII, reconstruida con inteligencia artificial. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos es una verdad que los libros oficiales tardaron casi 5 siglos en contar. Inglaterra, año de 1523. En una casa fría del condado de Norfolk nació una niña a la que llamaron Catalina. Era la 10ª hija de Lord Edmund Howard, un noble de sangre ilustre, pero de bolsillos vacíos. Apenas abrió los ojos al mundo cuando su madre murió. Su padre, hundido en deudas, miró al bebé con una mezcla de lástima y fastidio. Una boca más que alimentar. Nadie aquella noche podía imaginar que aquella niña recién nacida, 18 años después, estaría arrodillada en una celda oscura, ensayando cómo morir. Cuando Catalina tenía 10 años, la enviaron lejos para vivir bajo el cuidado de su abuelastra, la duquesa viuda de Norfolk. La duquesa mantenía en sus mansiones una corte de jóvenes damas de compañía, muchachas de buenas familias, sin futuro propio, que dormían todas juntas en un dormitorio común y pasaban los días esperando que alguien se acordara de que existían. El dormitorio no se cerraba con llave. Por la noche, cuando las velas se apagaban, los hombres del servicio subían por las escaleras estrechas y se metían entre las camas de las muchachas. Ninguna podía gritar. Las que gritaban eran las que al día siguiente recibían los latigazos de la preceptora. Catalina tenía 13 años cuando Henry Manox, el nuevo profesor de música, puso los ojos en ella. Decía que la amaba. La llevaba a capillas vacías, a despensas que olían a manzana seca. Y allí, con 13 años, Catalina aprendió que el amor podía tener el sabor del miedo. Mientras la tocaba, le susurraba al oído que si alguien se enteraba, la colgaron por descarada. Que nadie iba a creerle a una huérfana sin dote contra la palabra de un profesor. A los 15 años llegó otro, Francis Dereham, secretario de la duquesa, un hombre apuesto, con ambiciones más grandes que su propio apellido. Prometió matrimonio, prometió fidelidad, dijo que un día serían marido y mujer ante Dios. En la Inglaterra del siglo XVI, una promesa de matrimonio seguida de consumación era considerada, a los ojos de la Iglesia, un contrato tan válido como cualquier boda oficial. Catalina, con 15 años, creyó cada palabra, y después Dereham partió hacia Irlanda prometiendo volver. Nunca volvió, pero el secreto quedó ahí vivo, esperando el momento de despertar. Recuerda ese nombre, Francis Dereham, porque dentro de 6 años, su cabeza pudriéndose sobre una estaca va a ser la última cosa que Catalina verá antes de entrar en la torre. En el verano de 1539, la vida de Catalina cambió para siempre. Su tío, el duque de Norfolk, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, necesitaba una pieza. Enrique VIII se había casado por 4ª vez con Ana de Cleveris y desde el primer encuentro la despreciaba en voz alta, llamándola yegua de Flandes. El duque olió la sangre en el agua. Si el rey pronto iba a querer otra mujer, él mismo iba a ponerla delante de él. Mandó llamar a su sobrina, compró vestidos nuevos, le enseñó a sonreír de la forma que le agradaba al monarca y la presentó en la corte como dama de compañía de la reina despreciada. Enrique VIII tenía entonces 49 años. Había sido en su juventud
uno de los hombres más apuestos de Europa. De aquel rey ya no quedaba nada. Pesaba cerca de 150 kilos. Tenía una úlcera abierta y supurante en la pierna, que soltaba un olor tan fuerte que las damas llevaban pañuelos perfumados al rostro cuando él entraba en la sala. Había mandado decapitar a su segunda esposa, Ana Bolena, prima de Catalina, apenas 6 años antes. El tajo de madera donde cortaron la cabeza de Ana aún guardaba la marca de su cuello. Y aunque Catalina todavía no lo supiera, aquel mismo tajo un día estaría dentro de su celda. Ese era el hombre a quien Catalina, con 17 años recién cumplidos, tuvo que sonreír en un banquete de otoño. El rey la miró. El rey paró de hablar en medio de la frase. La llamó aquella misma noche mi rosa sin espinas. 16 días después de anular su matrimonio con Ana de Cleveris, el 28 de julio de 1540, el rey de Inglaterra se casó con Catalina Howard. Ella tenía 17 años. Él era 32 años mayor. Los primeros meses fueron un sueño vestido de seda. Catalina recibió joyas que antes habían pertenecido a Jane Seymour. Recibió vestidos bordados en oro. El rey la llamaba mi joya, mi rosa, mi pequeña reina. Toda mañana pedía que le dijeran primero cómo había dormido. Pero detrás de aquella puerta dorada, la realidad era otra. El rey ya casi no conseguía subir las escaleras. Lo transportaban en una silla con ruedas. Por la noche, cuando él entraba en la cámara de la reina, el olor de la úlcera llegaba antes que él. Catalina tenía que sonreír, ayudarlo a acostarse, soportar el peso de aquel hombre enfermo sobre su cuerpo pequeño, besarlo en la frente y decirle que era el hombre más hermoso del mundo. Si fallaba, él lloraba. Si seguía fallando, él gritaba. Y todos en la corte recordaban lo que había pasado con Ana Bolena. Piensa en esto. 17 años. Ya conocía el abuso, el engaño, el abandono, y ahora dormía cada noche sabiendo que un solo error la pondría en el mismo cadalso donde habían matado a su prima. Fue en la primavera de 1541 que Catalina cometió el error que la mataría. Entre los caballeros de la cámara privada del rey había un joven llamado Thomas Culpeper. Tenía unos 25 años, alto, de ojos claros, sonrisa fácil, primo lejano de Catalina. Se conocían desde niños y ahora se reencontraban en los pasillos de Hampton Court. Y él la miraba como ningún hombre la había mirado antes, no con la violencia de Manox, no con la mentira de Dereham, no con la necesidad enferma del rey. Él la miraba como se mira a una persona. Jane Boleyn, dama de compañía de Catalina, viuda de George Boleyn, cuñada de la misma Ana Bolena que había muerto en la torre, tenía un corazón lleno de resentimientos antiguos y una habilidad especial para los secretos. Fue ella quien empezó a arreglar los encuentros. Abría puertas traseras, distraía a las otras damas, esperaba en los pasillos mientras Catalina y Thomas Culpeper conversaban, susurraban, a veces se abrazaban. Nunca hubo pruebas definitivas de que hubieran consumado el adulterio. Pero hubo cartas, y las cartas, en una corte donde el rey podía matar con una firma, eran suficientes. Una de esas cartas, escrita por la propia Catalina, aún se conserva hoy en los archivos británicos. Le decía a Thomas que su corazón dolía cada vez que pensaba que no podía estar con él. Firmaba con su letra redonda de niña, «Vuestra mientras yo viva». Recuerda esa frase, «Vuestra mientras yo viva», porque esa carta fue la prueba que firmaría la sentencia de muerte de los dos. En el otoño de 1541, el rey y Catalina hicieron un viaje por el norte de Inglaterra. Durante ese viaje, Catalina escapaba por la noche por pasillos que Jane Boleyn había preparado. Se encontraba con Culpeper en cuartos vacíos, a veces iluminados solo por una única vela.
Volvía a su cuarto poco antes del amanecer, con el corazón latiendo tan fuerte que a veces tenía que apoyarse en las paredes para no desmayarse. El rey, en el cuarto de al lado, roncaba con la pierna vendada sobre una almohada. Durante esos meses, Catalina tuvo algo parecido a la felicidad, una felicidad breve, prestada, peligrosa, la única que tendría en toda su vida. Pero los pasillos oscuros tienen ojos. Un hombre llamado John Lascelles, enemigo político de los Howard, tenía una hermana que había sido una de las muchachas del dormitorio común. Ella lo había visto todo. Manox, Dereham, las promesas, y se lo contó a su hermano. Lascelles vio en aquella información una oportunidad de oro. Escribió una carta. La carta llegó a Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury. Cranmer leyó cada línea 2 veces, tembló y esperó el momento adecuado. Lo encontró el primer día de noviembre de 1541, día de Todos los Santos. El rey asistía a misa en la capilla real de Hampton Court. Cranmer, con las manos empapadas de sudor, colocó la carta sobre el reclinatorio del monarca. No tuvo el valor de hablar cara a cara. Dejó que el papel hablara por él. Enrique leyó, releyó. Salió de la capilla sin decir una palabra. Encerrado en sus aposentos privados, el rey lloró durante horas. Después pidió una espada. Dijo que quería matarla él mismo. Los ministros lo calmaron. Le recordaron que un rey no asesina, un rey ejecuta. Encontraron a Catalina aquella tarde ensayando un baile. Le dijeron que el rey no quería verla, que debía volver a sus aposentos. Ella no entendió. Preguntó por su esposo. Preguntó si había hecho algo malo. Nadie respondió. Las puertas fueron cerradas con llave por fuera. Los guardias dejaron de llamarla Vuestra Majestad. Empezaron a llamarla simplemente señora. Aquella sola palabra, señora. Ella sabía lo que significaba. Ana Bolena había escuchado la misma palabra 6 años antes. Aquella noche, Catalina consiguió escapar por un momento. Corrió por la galería hacia la capilla donde Enrique estaba rezando. Gritaba su nombre, quería arrojarse a sus pies. Los guardias la alcanzaron antes de llegar a la puerta y la arrastraron de vuelta, tirándole del pelo. Aquella galería en Hampton Court todavía hoy se llama la Galería Embrujada. Muchos visitantes aseguran haber escuchado gritos de mujer al anochecer. Thomas Culpeper, Francis Dereham y Jane Boleyn fueron arrestados. En la Torre de Londres comenzaron los interrogatorios. A Dereham le pusieron los pulgares en los aplastados dedos, un instrumento que los aplastaba lentamente hasta que los huesos crujían como ramas secas. Le estiraron el cuerpo en el potro. Confesó todo. Culpeper también fue torturado. Confesó que había habido encuentros. Confesó que había habido cartas. Negó hasta el último suspiro que hubiera llegado a acostarse con la reina. No le creyeron. A él, por ser noble, le concedieron la muerte rápida. Fue decapitado el 10 de diciembre. A Dereham, en cambio, le dieron la muerte reservada a los traidores comunes. Lo colgaron del cuello sin llegar a quebrar la nuca. Cuando todavía respiraba, lo bajaron. Le abrieron el vientre y le sacaron las entrañas ante sus propios ojos. Las cabezas de los dos fueron clavadas en estacas sobre el puente de Londres. Mientras esto sucedía en Londres, Catalina no sabía nada. La habían trasladado a la abadía de Sion, una antigua casa de monjas vaciada durante la disolución de los monasterios. Retiraron a casi todas las damas, prohibieron los espejos, prohibieron los vestidos de colores, solo podía vestir de negro, prohibieron las noticias del exterior. No supo durante semanas que Culpeper y Dereham habían muerto. Cuando finalmente se lo contaron, no lloró. Se quedó mirando la pared durante varias horas sin moverse. La criada que la cuidaba contó después que aquel día la reina envejeció 10 años en una sola tarde. Durante 3 meses vivió así, en silencio,
sola, sin saber cuándo vendrían a buscarla. Pasó noviembre, diciembre, enero. Catalina seguía viva. El rey no se decidía. Algunas noches, Enrique VIII se emborrachaba y murmuraba que tal vez podría perdonarla, que era tan joven, que era su rosa. Otras noches firmaba la orden de ejecución y por la mañana rasguía el papel. El Parlamento, cansado de la indecisión del monarca, aprobó el 21 de enero de 1542 una ley que permitía al rey condenar a alguien a muerte sin necesidad de juicio. Bastaba su firma, y esta vez firmó sin rasgar el papel. El día 10 de febrero, 3 hombres llegaron a la abadía de Sion. Le dijeron a Catalina que preparara sus cosas, que iban a trasladarla a la Torre de Londres. Ella los miró, entendió, y empezó a gritar. Intentó esconderse debajo de la cama, intentó agarrarse de las cortinas. Los hombres tuvieron que sujetar entre los 3 y bajarla casi suspendida hasta el jardín donde esperaba el barco. El río Támesis estaba cubierto por una niebla gris espesa, y cuando el barco pasó bajo el puente de Londres, Catalina levantó la mirada y las vio. Las 2 cabezas, la de Culpeper, ya casi un cráneo con mechones de cabello claro todavía pegados. La de Derham, con la boca entreabierta, como si siguiera pidiendo clemencia. El hombre que le había dado la primera mentira de su vida y el hombre que le había dado la única verdad. Uno al lado del otro, pudriéndose sobre el puente. Catalina se desmayó. Tuvieron que llevarla hasta dentro de la torre cargada como un fardo. Y ahora llegó el momento que te prometí al principio. La llevaron a una celda en el recinto real de la torre, no muy lejos del lugar donde habían ejecutado a Ana Bolena. Le dijeron que la ejecución sería en 2 días. El 12 de febrero, al atardecer, Catalina llamó al alcaide de la torre y pidió algo que dejó al hombre sin palabras. Pidió que trajeran hasta su celda el tajo del verdugo, el mismo tajo donde al día siguiente apoyaría el cuello. El alcaide vaciló. Consultó al confesor. Consultó a los guardias. Finalmente obedeció. 2 soldados entraron en la celda cargando el pesado madero manchado de sangre vieja. Lo colocaron en el centro del suelo de piedra. Catalina esperó a que salieran. Y entonces, sola, con una sola vela ardiendo en un rincón, se acercó al tajo. Se arrodilló, apoyó el cuello sobre la madera, lo acomodó una vez, después otra, lo intentó con la mejilla pegada, lo intentó con el mentón hacia adelante. Buscó la posición en que, al caer el hacha, el corte fuera limpio y rápido. Se levantó, se arrodilló de nuevo. Repitió el gesto una y otra vez durante horas. Los guardias que vigilaban desde el otro lado de la puerta escucharon durante toda la noche el crujir de las rodillas contra el suelo, el roce del vestido, el susurro de una joven de 19 años que repetía en voz baja una oración y después volvía a apoyar el cuello sobre la madera. Esto fue peor que la muerte, no el hacha, no el dolor físico. Fue aquella noche, una niña sola, abandonada por el padre, abusada por el profesor de música, traicionada por el amante, casada con un monstruo enfermo, ensayando en la oscuridad cómo iba a morir al amanecer para no pasar vergüenza delante de la multitud. Piensa en esto. 19 años. Y la última preocupación que tuvo en este mundo, su última obsesión antes de morir, fue no humillarse, no temblar, no gritar, morir con dignidad delante de personas que nunca le habían dado ninguna. Cuando llegó la mañana del 13 de febrero de 1542, Catalina estaba tan débil que no conseguía mantenerse en pie. Usaba un vestido negro, sencillo, sin joyas, sin corona, con el cabello suelto sobre los hombros. Tuvieron que ayudarla a subir los escalones del cadalso construido en Tower Green, el mismo lugar donde había muerto Ana Bolena. La multitud estaba en silencio. Catalina pidió permiso para hablar.
Con voz muy baja, pidió perdón al rey. Dijo que moría como una reina digna. Dijo que rogaba a Dios por el alma del monarca. Nunca, según los registros oficiales, pronunció el nombre de Culpeper. Pero el embajador francés, Charles de Marillac, que estaba entre los testigos, anotó aquella misma noche en su carta al rey de Francia algo que los historiadores ingleses intentaron borrar durante siglos. Escribió que la reina, poco antes de arrodillarse, había susurrado unas palabras que solo escucharon quienes estaban más cerca. Había dicho, en voz casi inaudible, que moría siendo reina, pero que habría preferido morir siendo la esposa de Culpeper. Se arrodilló. Apoyó el cuello sobre el tajo, exactamente como había practicado la noche entera. El verdugo levantó el hacha. La hoja cayó una sola vez. Fue limpio, fue rápido, fue silencioso. Minutos después, en el mismo cadalso, murió Jane Boleyn, que durante sus últimos días en la torre había enloquecido literalmente, gritando por los pasillos, hablando con fantasmas. Los cuerpos fueron enterrados sin ceremonia bajo el suelo de la capilla real de San Pedro ad Víncula, dentro del recinto de la torre. Allí ya descansaba Ana Bolena. Durante 334 años nadie supo exactamente dónde estaba el cuerpo de Catalina. En 1876, durante obras de restauración, encontraron sus restos debajo del suelo del altar, huesos de una mujer muy joven, muy pequeña. Los enterraron de nuevo con una placa de mármol. Allí siguen. Catalina Howard no fue una villana. No fue la adúltera calculadora que los cronistas ingleses pintaron durante siglos. Fue una niña huérfana, abandonada por su propia familia, abusada a los 13 años, engañada a los 15, vendida a los 17 a un monstruo enfermo que la poseía entre olor de úlcera y vino rancio. Y cuando una sola vez en su vida levantó la mirada para encontrar los ojos de alguien que la mirara como a una persona, la mataron. Por eso, durante 5 siglos, la historia oficial guardó silencio sobre los detalles, sobre las manos de Manox, sobre el ensayo de la ejecución a la luz de una sola vela, sobre la frase susurrada al oído del embajador francés. Hoy podemos contar la verdad. Y la verdad es que sí. Lo que Catalina Howard vivió antes del hacha fue mucho peor que la propia muerte. Si esta historia te tocó por dentro, si sentiste, aunque fuera por un momento, lo que aquella niña de 19 años, arrodillada en la celda, debió haber sentido, suscríbete ahora mismo a este canal. Cada semana reconstruimos con inteligencia artificial las vidas reales de mujeres y hombres que la historia prefirió olvidar. Activa la campana para no perderte el próximo video. Y si crees que más personas deberían conocer la verdad detrás del nombre de Catalina Howard, comparte este video. Porque recordar a veces es la única justicia que todavía podemos darle a los muertos.